Bueno, buenas tardes a todos nuestros asociados de Coasmedas.
Eh, Nos alegra verlos hoy en esta segunda sesión de nuestra conferencia Finanzas con Sentido. Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestra conferencista, la doctora Mauwensi Rincón, especialista en finanzas. Doctora Mauwensi, muy buenas tardes. Bienvenida a esta segunda sesión donde nos acompañan nuestros asociados de la zona del Caribe, de la costa, Barranquilla, Cartagena, Montería, Cincelejo. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, Cata. Para mí, pues, como siempre, un honor estar con ustedes. Me encanta poder llegar a la zona de la costa norte. Eso me motiva mucho. Entonces, hoy vamos a dar inicio a a nuestra segunda charla. Eh, Muy buenas noches para todos. Qué alegría verlos nuevamente o sentirlos nuevamente después de nuestro encuentro del lunes. Hoy es viernes y como dice el dicho, el cuerpo lo sabe. Pero aún así, ustedes están aquí comprometidos con seguir aprendiendo sobre un tema tan relevante y desafiante como las finanzas. Eso habla muy bien de los asociados a Coasmedas de la zona norte. Muchas gracias por estar presentes, por dar continuidad a este espacio, por traer su curiosidad, su energía y sus ganas de crecer. Entonces, vamos a aprovecharlo al máximo. Mm, Voy entonces a Voy entonces a compartir mi presentación. Mi presentación. Entonces, ya la vamos a proyectar. ¿Me confirmas, Catalina, por favor, si estás viendo pantalla completa? Sí, señora, se ve perfecto. Ah, listo. Listo. Bueno, entonces hablábamos muchas cosas en nuestra conferencia pasada. Yo espero que en estos días que tuvimos de receso hayamos podido hacer pues algunos ejercicios, especialmente que habíamos recomendado sobre el tema del presupuesto, aunque yo sé que la gente de Coasmedas es muy juiciosa y pues como muy atenta y estamos en una cooperativa, aquí hay gente que sabe bastante. Como les comentaba, esta es una conferencia pues realmente muy básica, muy básica. En la siguiente, en la tercera conferencia, ya vamos a hablar un poquito más técnico, porque en la tercera conferencia vamos a hablar de sistemas de ahorro y vamos a hablar de inversiones especialmente. Entonces, en la tercera sí vamos a realmente a estar un poco más técnicos. Bueno, entonces no se diga más. Damos inicio a nuestra segunda conferencia, El poder de las finanzas alcanza tus metas y tus sueños. ¿Cuáles son los objetivos que traemos en esta oportunidad? Explorar la conexión entre las finanzas y el logro de objetivos personales y profesionales, proporcionar estrategias efectivas para fortalecer su bienestar financiero y motivar a los participantes a tomar el control de su futuro financiero. Eso es lo que nos proponemos en esta hora y media, más o menos 2 horas que tenemos de aquí en adelante. Bueno, entonces, las finanzas personales no son solo números ni fórmulas, son decisiones cotidianas que definen tu calidad de vida, tu tranquilidad y tu futuro. Realmente hay personas pues, que no le dan tanta importancia, pero, pero las finanzas personales, por eso insistíamos en la charla pasada, que el tema de educación financiera básico desde que somos pequeñitos se debería incrementar más, aunque nunca es tarde para aprender, pero este tema de las finanzas es transversal en toda nuestra vida y por lo tanto lo que nosotros hagamos por aprender más seguramente se va a ver reflejado en los resultados de nuestra vida cotidiana. Son las herramientas más poderosas para convertir tus metas. Por más ambiciosas que parezcan, digamos, es lo que tenemos para convertir sueños en realidades, en resultados concretos y sostenibles.
En América Latina muchas veces se asocia el dinero con preocupación, con escasez o incertidumbre, y con toda la razón, porque realmente hablamos, si hablamos específicamente de nuestro país, aquí el talento que tenemos, ese capital humano ha desbordado prácticamente a las oportunidades laborales. Entonces tenemos gente maravillosa que está sin ocupación, sin un cargo, y realmente esto genera demasiado estrés porque ¿qué más importante que los ingresos que van a soportar pues toda nuestra vida prácticamente? Entonces, no es casualidad esa preocupación, y que más del 70% de los adultos reportan altos niveles de estrés financiero, especialmente quienes tienen ingresos variables o informales y que dependen tanto de los resultados de un país, es decir, de todo lo que mueve una economía, porque no crean que en Colombia todo el mundo trabaja en una empresa. Veía yo hace poco en las clases de la maestría que la informalidad en Colombia llega a unos niveles altísimos. Más o menos el 55% de nuestra población no tiene digamos, un cargo en una empresa formal. Nos dedicamos mucho al rebusque y a las empresas que no están formalizadas. Entonces, el problema es grave, o sea, el problema realmente sí reporta pues un cuidado especial. Y esto genera muchísimo estrés porque no solo afecta el bolsillo, sino también la salud mental, las relaciones y la capacidad de tomar decisiones con claridad, porque de verdad ese dicho que dice que que nos podemos sentir pues muy agobiados en un trabajo, pero el estrés que se siente cuando no tiene uno trabajo pues es altísimo y no es comparable. Entonces, esto realmente tiene sus bases de realidad, y lo estamos viviendo en nuestro país. Pero hay una buena noticia, y es que la educación financiera funciona. Según la OCDE, las personas que reciben formación financiera aumentan su tasa de ahorro en más del 20% y mejoran su bienestar económico general. Aprender a presupuestar, a invertir con criterio o a protegerse frente a imprevistos no es solo útil, sino que es transformador. Hoy te invito a ver tus finanzas como una palanca de empoderamiento, porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, dejas de sobrevivir y comienzas a construir. Y ese cambio de mentalidad es el primer paso hacia una vida con propósito, hacia una estabilidad y hacia una libertad, que es lo que nosotros queremos lograr cuando estamos en el mundo de las finanzas. Vamos. Vamos aquí con la diapositiva número 2 que se me pasó, ya, se me estaba pasando. Bueno, entonces el camino hacia la libertad financiera es inevitable. Es inevitable encontrar obstáculos. La clave no es evitarlos, sino saber cómo enfrentarlos. Ya sea una deuda inesperada o una recesión económica, tu capacidad para reaccionar y adaptarte determinará tu éxito. Un enfoque proactivo combinado con un plan bien pensado te permitirá transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta diapositiva. Realmente tenemos que reconocer el problema, o sea, aceptar la realidad de tu situación financiera. Es el primer paso hacia la solución. En segundo lugar, crear un plan de acción, porque no nos podemos quedar solamente con detectar el inconveniente. Tenemos que crear el plan de acción, establecer metas realistas y un cronograma para alcanzarlos. Porque cuando uno tiene un problema muy grande, si uno lo divide en etapas, en fases o en pedacitos, pues definitivamente es más fácil de manejar. Actúa y sé constante. Implementa tu plan con disciplina. La constancia es clave para ver resultados.
Yo en mis clases en la universidad siempre les digo a los muchachos que la gente disciplinada es peligrosa, porque es que cuando uno tiene disciplina, uno logra lo que se propone. Cuando uno tiene disciplina, eh, digamos que alcanzar los resultados no es tan complejo. Y siempre he pensado que los disciplinados llegan más lejos que los mismos inteligentes. Evalúa y ajusta. Revisa tu progreso regularmente y no dudes en modificar tu estrategia si es necesario, porque es que en la vida nada es para siempre. En la vida todo cambia y en la vida todo es dinámico. Entonces, si yo realmente ya he hecho un plan, debo revisarlo constantemente porque todo varía. Yo puedo hoy tener unos ingresos muy interesantes en una empresa o en mi emprendimiento o en mi compañía, pero mañana las circunstancias pueden cambiar. Y más en estos entornos que nosotros estamos manejando, que son muy cambiantes. Realmente a las nuevas generaciones les ha tocado unos momentos muy difíciles que de pronto a mi generación no fue tanto. O sea, nos tocó sí, pero no era tanto. Hoy en día todo cambia de la noche a la mañana. Habla el presidente Trump y todo lo que teníamos como cierto ya no es. Entonces, digamos que todo lo que suceda en el mundo nos afecta y por lo tanto tenemos que estar como preparados para esos cambios abruptos que podemos ver en nuestra economía y en nuestras finanzas, por lo tanto. Eh, Gastar no es el problema. La mayoría de personas que viven en conflicto con su dinero no lo hacen porque ganen poco, sino porque no entienden cómo están gastando. Y cuando el gasto se vuelve automático, desordenado o emocional, es muy fácil caer en la sensación de que nunca alcanza. Y esto nosotros, para muchos de nosotros, de los que estamos en esta reunión, eso es así. Ustedes de pronto conocen algún amigo o conocen algún familiar que tiene de pronto un cargo interesante, con un salario interesante, pero de pronto llega el fin de mes y también se queja que no le alcanza. Pero eso pasa porque tal vez no tiene una metodología para gastar su dinero o no, digamos, o no está presupuestando lo suficiente como nosotros lo hemos recomendado. Entonces, el problema nunca fue gastar sino saber por qué, sin medir las consecuencias, sin saber si ese gasto se alinea con lo que quieres construir. El dinero está hecho para moverse y está bien usarlo, pero hay una diferencia enorme entre usarlo como herramienta o como anestesia. ¿Y a qué me refiero con esto? Resulta que, como les explicaba yo en la conferencia pasada, este tema del dinero es muy emocional, es muy emocional. Entonces, especialmente en las mujeres se da un poco más que si nosotros tenemos estrés o tenemos de pronto pues alguna angustia o algo que nos esté preocupando, pues, y como por ejemplo aquí en Bogotá o ya en las ciudades grandes, tenemos tanto centro comercial cerca, entonces no se nos hace difícil ir a los centros comerciales y hacernos con un tarjetazo. O sea, hoy en día es tan fácil gastar la plata, especialmente si tenemos, por ejemplo, tarjetas de crédito. Y nosotros lo que tenemos que hacer es como vencer esos impulsos, pero no utilizar la preocupación ni el gasto como digo yo, como anestesia. Hoy es más fácil gastar sin darnos cuenta. Estamos simplemente a un clic a veces. Una suscripción silenciosa, una cuota más, una salida que no tenías pensada y de repente se va el mes sin saber cómo y llegamos al fin de mes y no tenemos así como mucho dinero y menos hemos podido ahorrar. Y como todo eso parece normal, lo empiezas a justificar. Entonces empiezas a decir, no, pero es que para eso trabajo, me lo merezco, no es tanto, después yo acomodo las cuentas. Pero en el fondo, cada uno de esos gastos, pero en el fondo, cada uno de esos gestos hay una pregunta sin responder.
¿Eso me aleja o me acerca al tipo de vida que yo quiero tener? Esa preguntica nos la tenemos que hacer constantemente. O sea, si realmente yo estoy manejando bien mi dinero o no lo estoy haciendo. Gastar con conciencia no es vivir con miedo, es ponerle intención al uso de mi dinero. No dejar que cada impulso determine el destino de tus ingresos. Cuando gastas, sabes lo que estás haciendo y cuando decides no gastar, no lo haces con culpa o por escasez, sino porque tienes un objetivo que quieres priorizar. Es decir, cuando los amigos, por ejemplo, cuando los amigos, porque eso sí, cuando uno está joven, en esas ciudades influyen mucho los amigos, influye mucho la familia y de pronto hay invitaciones, hay cumpleaños, hay muchas cosas que celebrar, pero resulta que definitivamente uno no le puede salir a todo porque entonces nuestras finanzas se ven afectadas. De pronto tenemos un presupuesto para salidas y demás, pero cuando eso ya se ha agotado, pues la verdad es que uno tiene que tener la personalidad para poder decir, mira, no, yo en esta ocasión paso, o por qué más bien no nos reunimos en alguna casa y podemos hacer algo que no nos salga tan costoso. Porque si yo no aprendo a hacer eso, a detener como esos impulsos, entonces seguramente que dejo de gastar o dejo de ahorrar para poder gastar en una cosa que sea más prioritaria o inclusive para poder tener mis ahorros y poder hacer mis inversiones. Entonces, muchas veces el verdadero costo de un gasto no está en el monto, sino en lo que se posterga. Es decir, yo conozco gente o familias que dicen, bueno, en 4 años tenemos el Mundial de Fútbol y vamos y hagamos un ahorro para poder ir. Pero, ¿qué significa eso digamos, de tener como un gasto tan grande en 4 años? Eso significa que yo me tengo que privar de otros placeres de la vida, pues de salir a puentes o de gastar en mucha ropa o en otras cosas o darle otras prioridades. Cuando yo sé lo que quiero, entonces yo voy a ser capaz como de contener ese deseo de ir a gastar. Esa cuota que asumes sin revisar, ese gasto diario que parece inofensivo, ese impulso emocional para sentir alivio, cada uno de esos movimientos, si no está integrado a mi economía, puede estar saboteando otras decisiones más valiosas. Y yo pienso que todos estamos de acuerdo en algo. Es que antes era muy fácil decir, vamos a tomarnos un cafecito, un tintico, vamos a tomarnos un jugo. Es que hoy en día tú entras a cualquier parte, o por lo menos aquí en Bogotá está sucediendo eso, y ya tomarse un tintico con una galletica y demás es casi un almuerzo. Entonces, realmente ese podría ser un gasto inofensivo, ¿no? El tintico que uno estaba acostumbrado, pues eso ya no es tan inofensivo. Si uno se pone a hacer cuentas y si uno realmente está haciéndolo varias veces en la semana, ustedes registran eso y verá que es una cifra que al final de mes va siendo grande. Entonces, pues tampoco se trata de dejar de vivir, se trata de aprender a vivir con estrategia, porque el gasto es inevitable. Yo no puedo guardarme, yo ya quisiera uno que guardarse todo lo que se gana, pero no, los gastos son inevitables, tenemos que pagar arriendos, tenemos que pagar servicios y definitivamente pues no lo podemos evitar. Lo que no debería ser inevitable es el descontrol. Y como les comentaba, en descontrol es salir más de la cuenta. Descontrol es estar como acostumbrado, especialmente pues en las mujeres, bueno, y también algunos hombres, en comprarnos cositas, ropita, zapatos que a veces tenemos por montones, el tema de la moda y demás. Entonces, a veces nos enloquecemos, a veces nos descontrolamos. Y para salir del gasto desordenado, necesitamos identificar patrones. ¿En qué momento se gasta más? ¿Qué emociones disparan las compras? ¿Qué tipos de gastos se repiten sin aportar valor real? Porque
porque realmente cuando las personas, digamos, estamos como o somos vulnerables o estamos atravesando una situación, digamos, que nos genera estrés, para muchas personas, digamos, como que reaccionan comiendo más. Y entonces, pues se les hace fácil salir a algún centro comercial y utilizar la tarjeta, utilizar la tarjeta de débito. Y realmente eso es como un patrón. Uno tiene que empezar a identificar eso. ¿Cuándo es que a uno le dan ganas de gastar más? O sea, ¿en qué estado se encuentra como para que uno tome pues como esas decisiones? Entonces, ¿qué parte de tus ingresos está yendo por inercia? Eso es importante saberlo. Cuando empiezas a observar estas preguntas con honestidad, empiezas a descubrir cuáles son los puntos de fuga que están drenando tu progreso, porque eso es, o sea, si nuestra platica se está yendo, por ejemplo, se queda mucho en los cafés de moda, se queda mucho en el bar de moda, entonces eso empieza a drenar nuestra economía. Y acá aparece algo fundamental, que es la diferencia entre necesidad, hábito y deseo. Y muchas veces confundimos los tres. Por eso, ordenar el gasto no es solo una cuestión matemática, es una revisión interna, y saber qué es lo que necesitas realmente. Yo les doy un consejo, cuando uno tiene gastos así de impulso, una preguntita lo frena a uno mucho y es, ¿yo realmente necesito esto? ¿Yo puedo postergar esta compra? ¿Qué te hace bien de verdad? O sea, ¿qué realmente yo tengo que comprar? Esa preguntita de si realmente yo lo necesito nos ayuda mucho con las finanzas. ¿Qué estás sosteniendo por presión social o miedo a perderte de algo? Esto, digamos, tiene mucho que ver, por ejemplo, con esas compras que hace mucho la gente porque, como por imagen. Es decir, yo puedo comprar una blusa que no sea muy costosa, pero si la compro de marca, entonces yo me estoy dejando como presionar, socialmente. Yo debo también analizar eso, o sea, la blusa realmente me gusta o es la marca o qué es lo que yo quiero demostrar con eso. Y en perderte de algo, eso lo estamos viendo mucho hoy en día, especialmente con la gente joven. Se está gastando mucho en conciertos, especialmente en conciertos que tienen una boletería que realmente no es nada económica. Entonces, es como el miedo a perderse el concierto, pero ahí es donde uno tiene que hacerse la pregunta, ¿yo realmente lo necesito? O bueno, yo me voy a dar un gusto con un artista que a mí me guste, es realmente, o sea, no ir a todo porque sí, sino porque realmente, tú sientas como la pasión por ir a ver el artista y demás, pero no salir a todo. Entonces, esa revisión no se hace con juicio ni con culpa, se hace con madurez, porque el dinero que se gana con esfuerzo debe estar al servicio de lo que se quiere construir, no de lo que el entorno espera que consumas, y ese enfoque a ti te da poder. O sea, no hay nada más poderoso que una persona que sabe decir, no, gracias, no puedo, no lo necesito en este momento. O sea, esa gente es súper poderosa, la que no se deja de pronto influenciar, eh, por un deseo que realmente no es de él, sino más es como presión social. Porque te permite elegir en lugar de actuar en automático. Es decir, es la gente que está pensando, es la gente que realmente pues ha evolucionado un poco más. Bueno, otro tema que podemos hablar aquí es ahorrar lo que sobre es un error, porque imagínense que si yo estoy acostumbrado a gastar y a gastar y a gastar o acostumbrada, entonces, ¿qué me va a quedar a mí para ahorrar? Pues muy poquito. Eh, si esperas que sobre algo después de gastar sin estrategia, pues no va a sobrar nunca. El ahorro es lo que se separa antes, y para que eso suceda, tu sistema de gasto debe ser intencional. Tienes que saber de antemano cuánto vas a usar, para qué
y hasta dónde puedes llegar sin comprometer tus objetivos. Gastar con propósito no solo es una buena idea, es una necesidad si quieres liberarte a largo plazo, porque cada situación de hoy construye una realidad futura y no hay un futuro estable si el presente está lleno de impulsos sin rumbo. Entonces yo pienso que todos sabemos que esto es así, todos sabemos que esto es verdad. Yo hoy estoy construyendo mi futuro y depende de las decisiones que yo estoy tomando hoy para saber si mi futuro será próspero o será más fácil o más difícil. También es importante entender que no todos los gastos son iguales. Algunos te alivian, pero otros te fortalecen. Algunos te entretienen, pero otros te transforman. Algunos te empujan hacia adelante, pero otros solo sostienen una imagen, que era de lo que hablábamos. Cuando, cuando yo, digamos, como que me dejo llevar por ese tema, entonces a mí ya no me sirve un lapicero cualquiera, sino que tiene que ser un Mont Blanc. Cuando eso es así, entonces ya no me sirve un dispositivo, un teléfono cualquiera, sino que tiene que ser un iPhone. Entonces me tengo que cuidar de eso también. Aprender a distinguirlos es una forma de inteligencia financiera que no se enseña en ningún lado, pero que marca la diferencia entre vivir limitado y vivir con intención. Cada centavo cuenta. Y eso no significa que uno tenga que contar cada centavo. Significa que tenga un motivo, un lugar, un sentido y que no se trate solo de llegar a fin de mes, sino que sepas dónde se está yendo y cómo cada decisión financiera te acerca o te aleja de allí. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que como cada centavo cuenta, pues acuérdense lo que hablábamos en la conferencia pasada, hay que registrarlo, porque si yo no lo registro, no lo puedo controlar. Entonces, cuando tu gasto es caótico, siempre tienes que compensar después, tienes que cancelar, ajustar, posponer. Cuando tu gasto tiene un diseño, puedes vivir con más tranquilidad porque ya sabes qué parte de tu ingreso está disponible para disfrutar, qué parte es intocable y qué parte está trabajando para ti en silencio. Esa estructura no te quita libertad, te la devuelve. La ley del gasto no es una invitación a recortar por recortar. Es una forma de recuperar autonomía porque una economía que sola reacciona ante excesos es una economía frágil. En cambio, una economía que decide cómo gastar, cuánto y por qué y por qué, y no por el monto, sino que por el criterio. Y cuando usas tu dinero por criterio, pues ya tienes el control, te conviertes en una persona evolucionada. Entonces, en esta diapositiva hemos hablado de muchísimas cosas. Yo he hablado y hablado y hablado de muchas cosas. A mí me parece importante invitarlos en este momento, si tienen alguna duda eh, poderla manifestar porque como hablé de tantas cosas, o si alguna persona nos quiere compartir una experiencia o si tiene una forma de pensar distinta, creo que es el momento de interactuar un poquito más. Entonces yo los invito a levantar la mano si tienen, digamos, alguna pregunta o algo que aportar. Y mis compañeras me apoyan en esto, viendo quién está levantando la mano y dando el paso pues al micrófono. Bueno, pues, eh, bueno, no vemos ahorita a nadie, pero están todos muy concentraditos escuchando la conferencia. Y yo creo que están analizando los gastos que tienen, esos gastos que pero no veo por acá. Yo creo que no hay dudas, creo que están muy juiciosos. Yo creo que podemos continuar con la sesión y si más adelante hay alguna persona que quiera hacer alguna intervención, puede alzar la manito o escribir por el chat, Doc. Y yo le haría ahí la anotación, pero por ahora no veo a nadie.
Perfecto, sí, de pronto es como dices tú, porque realmente todo esto nos pone a pensar, porque digamos que yo lo que veo es que en el mercado de este tipo, digamos, de educación, hay mucha referente a las empresas, referente a los emprendimientos, pero a título personal, pues muy pocas veces y realmente se requiere más que todo una reflexión. Yo veo todos estos temas desde ese punto de vista. O sea, de la reflexión, de cómo yo estoy manejando mi dinero, de cómo estoy gastando, bueno, tampoco de privarse, ahora lo vamos a ver de tantas cosas, pero sí, sí, no, sí, el llamado es a la reflexión, a qué estamos haciendo realmente nosotros con nuestras finanzas. Entonces, aquí nos vamos a algo súper importante que también los invito a que si surge alguna pregunta la vayan escribiendo o la vayan manifestando y al final de la diapositiva lo podemos ver. Conoce tu punto de partida, diagnóstico financiero. Esto es tan importante que es prácticamente, digamos, útil casi que en todos los aspectos de nuestra vida. Porque fíjense, cuando nosotros vamos al médico, ese médico parte de un diagnóstico, o sea, siempre esa palabra está presente. Si cuando nos contratan como consultores en las empresas y nos llevan a ver cómo podemos ayudar a una compañía para sacarla adelante, de qué se parte de un diagnóstico. O sea, cómo se encuentra en este momento esa compañía. Entonces, imagínense ese diagnóstico financiero nos sirve también a título personal. ¿Cómo estoy yo en este momento? Y es necesario tener una visión clara y precisa de dónde te encuentras ahora. Ese es el punto de partida. Necesitamos saber a conciencia y a ciencia cierta cómo está nuestra situación financiera en este momento. ¿De dónde vamos a partir? ¿De dónde vamos a partir sin anestesia? Es decir, lo que es y cómo está la situación, por más mala que parezca. Porque aquí es donde yo veo, por ejemplo, situaciones de personas que hemos asesorado que tienen una cantidad de líos, Dios santo, en cuestión de créditos, en cuestión, digamos, de gastos que no pueden cubrir. Entonces, es importante ser sincero. Cuando yo entiendo la situación, entonces puedo tomar las decisiones adecuadas que me van a conducir al lugar en el que quiero estar. Y entonces mucha gente me dirá, ah, sí, pues tan fácil decirlo, porque hay situaciones en las que el dinero no alcanza, no tengo suficientes ingresos. Bueno, pero entonces por lo menos, saber cómo está mi situación en un momento dado, eso, eso es muy importante. Entonces, comienza con un inventario completo de tu situación financiera. Y para eso es necesario desglosar todo con precisión. ¿Cuánto estás ganando realmente? ¿Cuánto está ingresando? eh, ¿Cuánto se está ganando una persona que está haciendo su reflexión? ¿Estás gastando más de lo que ingresa? ¿Tienes deudas que están pesando más de lo que deberían? ¿Tus activos están trabajando para ti o están estancados? Este inventario te brindará una imagen clara y exacta de tu estado financiero, lo que es importante para avanzar. Y aquí recuerdo una conversación que tuve con el doctor Bello, que es el gerente de crédito de Coasmedas, que él me comentaba y me decía, es que a veces en la cooperativa la gente pide los créditos y lo primero que le dicen es, ¿y para qué lo va a utilizar? Y la respuesta en muchos casos es, no sé, parece increíble. O sea, parece increíble, pero esa situación se da. Es decir, pedir un crédito como para ver para qué me sirve, o sea, sin pensarlo. Y cuando yo ni siquiera he pensado para qué me sirve, entonces imagínense si la persona tendrá como la disciplina para ir a diferentes
entidades financieras y saber cuál es la tasa que me conviene a mí. Por supuesto que será la de Coasmedas, porque Coasmedas tiene muy buenas tasas e incentiva muy bien a sus asociados. Pero de todas maneras yo tengo que hacer un cuadrito en el cual yo sepa pues qué monto voy a pedir prestado, qué tasas me ofrece a mí el mercado, qué plazo es el que a mí me conviene. Y me comentaba, por ejemplo, el doctor Bello otra cosa, que la gente pide los créditos, pero de pronto no tiene en cuenta eh, en qué momento lo puede pagar mejor, si a principio de mes, si a mediados de mes o a final de mes. Y de pronto tampoco ha tenido en cuenta si esa cuota la va a poder pagar o no la va a poder pagar. Parece increíble, pero es que esas cosas suceden. Y entonces debemos ser conscientes que especialmente cuando tomamos un crédito, nosotros estamos firmando unos documentos que son realmente importantes y de mucha responsabilidad. Porque cuando yo no puedo pagar un crédito, sea en un banco, sea en una cooperativa, a mí me pueden embargar, a mí me pueden reportar y dañarme mi historial crediticio pues por culpa mía. Entonces, yo tengo que ser, pues tengo que saber que esto es una cosa seria, el tema del crédito, y que lo voy a tener que pagar en las condiciones que pactamos. Además, otra cosa, porque nos pueden embargar el salario y eso es grave. Y además nos pueden embargar la pensión también, porque uno cree que a los pensionados no les embargan, pero sí, las cooperativas pueden embargar a pensionados, eso me lo explicaban también. Entonces es algo que uno tiene que tener cuidado. Si analizamos dentro de ese inventario, analizamos los ingresos, los gastos, las deudas y el ahorro. Entonces, los ingresos son el punto de partida de todas las fuentes que tienes, desde tu salario habitual hasta cualquier ingreso extra que puedas recibir como freelance, o sea, cuando no tengo un contrato, pero de todas maneras tengo unas comisiones o por inversiones. Entonces, este ingreso es fundamental, así como lo es en una empresa. En una empresa, el departamento comercial es el motor, es el motor. Y si las ventas no están funcionando, pues no hay que hacer un diagnóstico tan grande para decir, bueno, aquí el problema está o radica en las ventas. De igual manera, entonces, ese mismo concepto lo podemos aplicar a título personal. Cuando, cuando lo que yo ingreso no es suficiente, pues yo tengo que hacerme un examen de conciencia y decir, bueno, yo soy profesional, yo soy especialista, probablemente me tenga que mover de la empresa que no me está pagando lo que yo necesito, porque a veces nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort y entonces como nos da miedo el cambio, pues nos quedamos ahí y no intentamos, por ejemplo, pasar a otra empresa donde me puedan pagar más. Eso es lo mismo. O conseguirme unos ingresos adicionales o pensar en un emprendimiento que me pueda ayudar a mí. Esto pasa igualito a lo que pasa en las empresas. Eh, a continuación, tus gastos. Esta es el área en la que a muchas personas no les gusta mucho pues porque se incomodan un poco, porque la verdad no siempre es fácil de enfrentar. Muchas veces uno como consultor puede decir, pero es que o sea, estás gastando más de lo que deberías. De pronto te estás dando una vida que no te puedes dar mientras no tengas los ingresos que se necesita para esa vida. Pero sin embargo es vital ser honesto contigo mismo y es necesario hacer una lista detallada de todos los gastos pequeños, necesarios y opcionales. Y esto incluye desde el arriendo o la hipoteca hasta suscripciones mensuales a servicios en línea, cenas afuera, compras impulsivas, porque aquí lo importante es no obviar nada. Incluso los gastos más insignificantes suman y al entenderlo mejor podrás identificar áreas en las que puedes recortar o modificar tus hábitos, como lo veíamos al principio, porque algo como tan insignificante que no costaba casi nada hace algunos años, como era el cafecito, pues hoy en día
eso ya no es tan insignificante. Bueno, el siguiente paso es evaluar tus deudas. Si tienes préstamos, tarjetas de crédito o cualquier deuda pendiente, porque imagínense que cuando yo utilizo una tarjeta de crédito, me tengo que fijar muy bien en el interés que tiene, que es casi un interés de usura, así se dice en el medio financiero. Las tarjetas de crédito es la deuda más costosa que nosotros podemos tener y sin embargo es la más fácil de usar. Entonces, si yo estoy haciendo un diagnóstico de mi situación financiera y yo debo hacer un listadito, por ejemplo, de las deudas que yo tengo y poner la deuda, pues que tiene la tasa más alta como en primer lugar, porque yo siempre he dicho que una de las mejores inversiones que yo puedo hacer es pagar la deuda y especialmente la de tarjeta de crédito. Porque también, ¿qué puedo hacer? Vender mi cartera, es decir, vender esa cartera de tarjeta de crédito con una tasa muy alta, yo la puedo vender a otra institución. Creo que Coasmedas tiene ese producto en el cual yo puedo evaluar cuánto debo en otras instituciones financieras y Coasmedas me compra esa cartera a una tasa más bajita. Eso se hace constantemente. Ahora, cuando ustedes saben que el interés depende mucho del momento, la tasa de interés en que depende del momento en que yo lo haya tomado. Y es posible que el interés esté muy alto y yo lo pueda renegociar con un banco. Entonces, eso se llama algo así como reorganización de pasivos. Eso se puede hacer también, ir al banco y decir, bueno, yo tomé este crédito cuando la tasa estaba más alta. Yo en este momento estoy evaluando y estoy viendo que en otros bancos las tasas están más, digamos, más cómodas. Miremos a ver si podemos hacer algo con la tasa. Eso también se puede hacer. Se debe anotar con exactitud no solamente lo que yo debo, sino también el plazo de pago, ¿no? Y por supuesto, pues la tasa de interés, porque cuando yo ordeno eso, entonces yo puedo tomar decisiones. La deuda es una carga que puede frenar tus esfuerzos financieros, pero si las entiendes y las gestionas correctamente, pueden ser parte de tu proceso hacia la libertad financiera. Es decir, a tomar conciencia, uy, ¿cómo así que yo todavía, que yo he pagado y pagado y pagado y todavía tengo un saldo de tanto? Entonces, eso me dará a mí como conciencia de que realmente un préstamo se debe tomar para algo especial. Y normalmente, cuando a mí me preguntan, bueno, y entonces, ¿cómo es el tema de las deudas? Entonces, yo siempre he pensado que uno se puede endeudar para comprar activos y activos que trabajen para mí o que me permitan reemplazar un gasto grande, por ejemplo, una vivienda, una hipoteca, antes de hacerlo, pues lógico, evaluar todas las tasas y demás, pero, pero endeudarse para comprar algo, pues no es tan malo. Endeudarse, por ejemplo, para comprar un lote que con el tiempo se me va a valorizar, pues no es tan malo. Pero endeudarme, por ejemplo, para hacer un viaje, pues eso sí, yo como que no lo considero mucho. Es mejor ahorrar, aunque sea, si no puedo ahorrar el 100%, pues por lo menos ahorrar el 50% y ahí sí, pues ver cómo empezar a planear el viaje, pero es que muchas personas de pronto, como que empiezan a planear y al final dicen, ¿y cómo lo voy a pagar? Pues no, con la tarjeta de crédito. Pues eso es grave para las finanzas. Evaluar tu deuda te da el panorama completo de las presiones financieras que estás enfrentando y al mismo tiempo te ayuda a priorizar qué deudas pagar primero. Luego revisa tus activos, que son las cosas de valor que posees, propiedades, vehículos, ahorro e inversiones. Aunque la acumulación de activos no es la única medida de tu salud financiera, es importante tener claro qué tienes a tu disposición. Es decir, yo si me comprometo a comprar algo, yo lo tengo que gestionar. Yo no puedo comprar un lote y dejarlo por allá abandonado porque me lo pueden quitar. O sea, yo tengo que realmente gestionarlo y saber, porque así
algunas personas viven del salario, pues hay otras personas que tienen muchas cosas que gestionar. Eso, no, digamos que las finanzas de todas las personas no son iguales. Bueno, esto no solo te da una visión clara de tu panorama actual, sino que te permite identificar áreas en las que puedas generar más activos, por ejemplo, como invertir en bienes raíces, que te puede, por ejemplo, si tienes esa posibilidad, si ya tienes tu casa o si ves la posibilidad de comprar, por ejemplo, un apartamento que te genere una renta, pues importante porque se va pagando prácticamente solo. Crear un portafolio de inversiones o aumentar tus ahorros. Y finalmente, evaluar tus ahorros. ¿Tienes suficientes ahorros para enfrentar imprevistos o estás viviendo al límite? Esto es un aspecto clave ya que el ahorro es la base de tu estabilidad financiera. Y no se trata de tener ahorros y ahorros y ahorros porque también hay que gestionarlos. Es decir, cuando yo ahorro y ya tengo una cantidad suficiente, pues entonces tengo que pasar al siguiente nivel que es, bueno, ¿y qué hago con este dinero? Entonces, lo voy a invertir en un CDT o si soy un poquito más arriesgado, entonces voy a incursionar en el tema de las acciones o los bonos o los derivados o todas esas herramientas que hoy en día tiene el sistema financiero. Si no tienes un colchón de ahorros, es importante iniciar uno. Entonces, haciendo mi inventario me di cuenta que no tengo ahorrado nada. Pues entonces, ¿cuál es la acción? Pues tienes que empezar a ahorrar, porque no importa si yo empiezo con algo pequeño al principio. La tranquilidad que proporciona el saber que tienes un respaldo, pues eso no tiene valor. Ustedes saben que todos hemos experimentado alguna vez lo que es quedarse sin empleo y no tener el ahorro o el dinero que me va a mí a sostener mientras pasa pues el tema de la consecución de un nuevo trabajo. Eso no tiene valor el tener una cantidad ahorrada para poder pasar, atravesar ese desierto que se nos puede presentar y que alguna vez lo hemos experimentado. Una vez que hayas hecho ese inventario, el próximo paso es entender la relación entre tus ingresos y tus gastos. Es decir, tenemos que analizar si estamos viviendo por encima de tus posibilidades. Si tus gastos superan tus ingresos, tendrás que tomar medidas inmediatas para corregir este desbalance. Entonces, no se trata de si nosotros no tenemos los suficientes ingresos, entonces no se trata de hacer los préstamos para cubrir de pronto esos gastos que yo pretendo y que y que no tengo los ingresos para poderlos tener. Se trata de reconocer la realidad tal como es, sin juicios. Este es un ejercicio de claridad, no de condena. Y el objetivo es identificar áreas de mejora para poder tomar decisiones que te acercan a tus metas financieras. Entonces, aquí hay que actuar con mucha honestidad y decir, bueno, sí estoy gastando mucho, bueno, sí no tengo los ahorros, bueno, sí no he hecho inversiones suficientes, no me he preocupado por conseguir un mejor empleo y no tengo ni idea del plan B que tengo que hacer cuando solamente tengo una fuente de ingreso. El diagnóstico es el punto de partida para construir bases sólidas. Entonces, si tienes deudas, no te enfoques en el hecho de que las tienes. En su lugar, mira cómo puedes enfrentarlas y hacer un plan efectivo para pagarlas. Pero para yo poder hacer un plan, pues eh, yo tengo que tener la realidad, es decir, cómo estoy. Si tus ahorros son mínimos, reconoce que ahora tienes la oportunidad de ahorrar de manera estratégica, incluso si al principio es una pequeña cantidad al mes. Este diagnóstico no es algo que debas hacer solamente una vez, al contrario, es un proceso continuo, porque como les comentaba, todo en la vida es cambiante, todo es dinámico. La situación financiera de cada persona cambia constantemente, ya sea por cambios en los ingresos, nos podemos quedar sin empleo o ya no estoy recibiendo las comisiones que antes recibía. Los gastos también pueden cambiar, se pueden subir por el tema de inflación, por ejemplo, o las deudas, eh, o los ahorros pueden cambiar.
Entonces, mantener un seguimiento permanente de tu situación financiera te permitirá adaptarte rápidamente a cualquier cambio y a tomar decisiones ajustadas a tus objetivos. No se trata de hacer no se trata de hacer el inventario y olvidarse de él, porque lo ideal es revisarlo de manera periódica, ajustando tu estrategia según sea necesario. Y fíjense que es exactamente lo que se hace en las empresas. O sea, en las empresas siempre estamos haciendo un diagnóstico permanente de cómo está la situación antes de hacer presupuestos normalmente, que es por los meses de septiembre, octubre. Entonces casi siempre se está haciendo un diagnóstico de cómo está esa situación y, y ahí entonces parte ese nuevo trabajo para el siguiente año. Entonces, en este punto, yo les he dado muchísima información, he hablado y hablado, como en la anterior diapositiva, y me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para que por favor levante la mano o alguien tiene o nos quiere compartir algo, eh, algo que le interese compartir. No sé, mi compañera, si me puede ayudar con esto. Pues por acá dice que todo muy bien, que van muy bien, Doc. Creo que no hay No hay comentarios, preguntas. pero van muy bien, están muy concentrados, están analizando muy bien toda la información, están muy concentrados, dicen que todo va muy bien, nos saludan, pero no hay ninguna pregunta por ahora. Dicen que todo muy claro y preciso. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eso es porque uno queda siempre un poquito preocupado, ¿no? Como yo molesto a mis alumnos y les digo cuando no hacen preguntas o entendieron todo o no entendieron nada. Entonces yo Bueno, por acá espero que me esté veo copiando la todo doctora lo que yo Heidi les... Osorio tiene la manito levantada, entonces si quieres podemos activar el micrófono, porfa. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Doc. Excelente información. Yo estaba en un proceso de revisar, inclusive unificar, tener una sola deuda y, por ejemplo, el tema con las tarjetas de crédito, ahorita mirar si tienen cuota de manejo, cómo podemos evadir la cuota de manejo, hacer compras a una sola cuota para evitar los intereses. Y eso implica ser muy juiciosos con el gasto. Más que con el gasto es en qué invertimos los recursos que obtenemos. Entonces, el ejercicio que planteas de ser, de empoderarnos de nuestros recursos financieros definitivamente es crucial, porque ahí sí te pueden llamar de los bancos, ofrecerte los créditos, pero, o sea, tú tienes que tener la calculadora para saber si lo que te están ofreciendo, cuánto interés, si a los 72 meses, cuánto terminas pagando realmente, si te prestan 10 y vas a terminar pagando 22, entonces todas esas cosas que planteaste para mí son muy importantes porque a veces cuando no, por ejemplo, no tenemos una formación en finanzas o no somos economistas o carreras relacionadas, a veces no tenemos claridad sobre eso. Y empezar a indagar sobre eso es definitivamente crucial para tener unas finanzas sanas. Muchísimas gracias por ese aporte tan importante. Claro que sí. Claro que sí, o sea, cuando nosotros, digamos, somos conscientes de nuestra realidad financiera, tenemos la oportunidad de intervenir, o sea, tenemos la oportunidad de hacer lo que tú estás diciendo. Eso es muy importante porque a uno le parece fácil recibir tres tarjetas de crédito de tres instituciones diferentes, pero resulta que cada tarjeta de crédito tiene su cuota de manejo. A veces le dicen a uno, no, si no la utiliza, no hay cuota de manejo, pero, pero es que no va, digamos, revisando uno, pues también le cobran el seguro de vida, le van cobrando cositas o te llega información a través de los correos o del WhatsApp ahora que está llegando tanta cosa y entonces te van induciendo a utilizarla. Entonces, pues siempre que uno pueda
realmente tener una sola deuda, como dices tú, es más fácil de manejar, es más fácil de manejar. Yo he visto gente, les cuento, me ha tocado asesorar personas que, mejor dicho, las finanzas, peor que una empresa, tienen yo no sé cuántos créditos, yo no sé cuántas tarjetas. Y entonces cuando uno les hace la cuenta del gasto financiero que significa todo eso, quedan aterrados de todo el dinero que se les va al mes por eso. Entonces, muchas gracias por tu aporte. Claro que sí. Pues mira, por acá hay algunos comentarios que están muy No juiciosos sé, escuchando, despejando muchas dudas que ellos tenían, que es de mucha información y reflexión la información que nos está dando, Doc, que todo excelente, muy interesante, excelente facilitadora, ahora disciplina para poner en práctica, muy oportuna la información. Y por acá veo que la doctora Ladies Pájaro también tiene la manito arriba, entonces para darle el espacio. perfecto. Hola, muy buenas noches, saludes a todos, a toda esta familia Coasmeda que se conecta para, de alguna manera, pues, organizarnos para preparar un futuro mejor con una tranquilidad financiera, que es muy importante. Pero me salta una duda. Hola, ¿quién me escucha? ¿Aló? Sí, te Ok, estamos ok, escuchando. perfecto, muchas gracias. Bueno, yo sé que es de alguna manera pues partir de un orden, porque si cogemos una disciplina y luego nos devolvemos, lo que avanzamos va a quedar en nada, ¿verdad? Pero de acuerdo de pronto a su experiencia, si una persona viene con unas finanzas no muy bien, ¿cuál sería el tiempo? Porque es que la gente se desespera. Muchas veces hasta de pronto en la familia estamos con alguien, entonces mira, tienes que evitar estos gastos, estos gastos. No, pero es que ya yo he dejado todo eso y sigo en lo mismo. Entonces, como que si hay yo algún tiempo, alguna fórmula para uno decir, bueno, ya yo sé que organizando bien mis cosas en 1 o 2 años yo logro estar bien, no sé si soy clara con la pregunta y si de pronto hay alguna Sí, manera de poder definir esto. Le agradezco. sí. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la pregunta. Yo pienso algo, mira, nosotros vivimos una situación supremamente compleja en el año 2020 con el tema de la pandemia. Entonces, cuando se cortaron en muchos casos los ingresos, es decir, es que tuvimos una situación ahí muy dura a nivel mundial. ¿Qué, digamos, qué fue lo que hicimos con el consejo a las compañías? Había que pasar a largo plazo, es decir, cuando yo tengo una situación asfixiante en mis finanzas, yo lo que debo hacer es analizar si mis deudas están concentradas en el corto plazo, lógico, voy a tener unas cuotas altas. Entonces, lo que tengo que hacer es una reconversión de pasivo, así se llama, y puede uno negociar con las instituciones financieras y sentarse con un ejecutivo de cuenta de un banco y decir, mire, mi situación es la siguiente. Yo no tengo, o sea, mi liquidez se está viendo comprometida. No tengo, no, me estoy quedando corta. Entonces, si por decir algo yo tengo 2 créditos cuya cuota me esté generando a mí mensualmente, por decir algo, una cuota de 500, pero ya he avanzado en esos créditos, yo puedo hacer una reconversión y alargar esos plazos. Eso lo puedo yo negociar con una entidad financiera. Entonces, de esa manera, pues voy desalojando y voy a tener una cuota de pronto un poco menor y eso me va a mí a desahogar. Esa es una, digamos, trabajando con la parte de deudas. Si yo, inclusive los bancos también reconsideran el tema con la tarjeta de crédito. Si tú se lo planteas a un banco y le explicas, no es que estoy ahogada, es que la cuota se me subió, es que me volé en los gastos, probablemente se pueda hacer una reconversión y se llegue a algún acuerdo. Por otro lado, pues eh, no hay otra forma que incrementar los ingresos o disminuir los gastos. Eso es a título general, en las empresas como en nuestra vida personal. Entonces, yo como que tengo un poquito más de manejo en la parte de los gastos, porque obtener ingresos pues no es tan fácil, pero si yo me lo propongo, lo hago. Yo siempre he hablado del plan B
Y el plan B, cuando uno es empleado, por ejemplo, es tener la posibilidad de tener otros ingresos o de tener un emprendimiento o algo, porque es que realmente ese riesgo de tener un solo ingreso es muy alto. Entonces, esa sería como una forma, pero así como en la vida y como hablábamos el tema de la mentalidad financiera, si yo a diario por lo menos me hago la pregunta, porque es que hay gente que ni siquiera se hace la pregunta, sino que todos los meses está saltando matones y al final de mes entonces le toca pedir prestada plata a los compañeros o le toca dejar de pagar algo, pero realmente hay que tomar conciencia sobre eso y pensar qué hago, cómo lo soluciono, porque es que si yo ni siquiera pienso que tengo un problema, por eso es tan importante hacer este diagnóstico para poder tomar acciones y decir, bueno, alguna cosa a uno se le ocurre, por lo menos pensando en que puede solucionar el problema. Perfecto. Doc, también tenemos la manito arriba del doc Juan Roberto, entonces para que le demos también el espacio para su pregunta. Perfecto, gracias. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Gusto Muy estarla buenas escuchando noches. en la exposición. Aquí sí me gustaría hacerle una consulta. Cuando uno teniendo dos créditos, lo cual está pagando unas ciertas cuotas, entonces, ¿qué tan viable y qué tan efectivo sea y rentable de pronto de vender las dos créditos a una sola entidad, ponerle un plazo más largo que eso le quede dinero a uno en vez de dos cuotas, una sola cuota? Y que esa parte que le queda a uno, parte de esa, poderla invertir o pagarla como un excedente para ir disminuyendo ya sea el tiempo o la cuota, cuál sería la mejor opción y qué tanto nos podríamos ahorrar en esa situación. Claro que sí, pues también habría que analizar la situación, porque es que a veces uno hace esas cosas que tú estás planteando cuando, digamos, cuando tiene iliquidez, es decir, cuando no estoy alcanzando a pagar mis deudas, por decir algo. Entonces, cuando uno no está alcanzando a pagar las deudas porque tiene iliquidez, la idea de tener un solo crédito y ojalá con una tasa de interés menor a la que tienes en este momento. Eso es muy importante, o sea, hacer como una evaluación de en dónde yo puedo obtener una mejor tasa. Y como les decía, probablemente la mejor tasa la tenga Coasmedas, porque la cooperativa de todas maneras se interesa mucho por el aspecto, por ese aspecto, cosa que de pronto en los bancos, pues lógico, también nos dan la mano, pero en las cooperativas pues estamos casi que todos viendo a ver cómo solucionamos nuestros problemas. Entonces, si el tema es liquidez, hacer un solo crédito y ojalá a una tasa menor, pues eso te va a dar la posibilidad de tener una cuota más baja y solucionar, digamos, tu problema de iliquidez. Si tú cuentas con un poquito más de dinero, pero quieres rentabilizar tu dinero, entonces la decisión que uno podría tomar ahí es hacer esa venta, ojalá a una menor tasa y ojalá a un menor plazo para que lo puedas pagar más rápido. A veces, a veces uno puede disminuir el plazo porque cuando disminuyes la tasa de interés, eso te da unos recursos y te permite entonces pagar más rápido, porque ustedes saben que cuando uno disminuye el plazo, entonces pues paga menos intereses. Entonces depende mucho de la situación que tengas en ese momento, pero cualquiera de las dos es factible dependiendo del momento en el que estés. Perfecto, Doc. Bueno, la última pregunta del bloque es, ¿cuál es la mejor forma de invertir en un CDT o en acciones? Eso depende, eso lo vamos a ver muy bien en la siguiente conferencia. Vamos a hablar mucho de inversiones, pero yo, ¿qué te puedo contestar? Depende mucho de tu perfil de riesgo.
Si tú eres una persona muy poco arriesgada, probablemente sea mejor tener el dinero en un CDT, así sea con una tasa más baja. Pero si tú eres una persona arriesgada, el tema de las acciones nos puede generar una mayor tasa de interés. Y digamos que de eso yo, de ese tema me la he pasado hablando mucho este año, mucho en el tema de inversiones, porque realmente un inversionista de acciones tiene que estar muy bien informado. Y resulta que sí tenemos en el país, por ejemplo, empresas que tienen una buena trayectoria. Hay muchos bancos, por ejemplo, que están sacando acciones. Hay muchos grupos económicos muy fuertes que tienen una trayectoria reconocida y históricamente sus rentabilidades han sido altas. Entonces, eso me va a permitir a mí invertir en acciones. Hay otros temas mucho más técnicos que son los ETFs, y lo que sí he aprendido yo este año en mi maestría de administración financiera es que para ser inversionista de acciones, usted tiene que estar muy informado y muy asesorado. Es un tema supremamente técnico en el que, como les digo, el riesgo tiene que ver mucho y usted puede ganar mucho más dinero que en un CDT, pero también lo puede perder mucho más, porque el CDT es renta fija, es decir, a usted no se le va a perder capital, pero con las acciones usted puede perder capital. Por ejemplo, la gente que invirtió en Ecopetrol. La acción de Ecopetrol ha bajado, que si ustedes hacen de pronto una investigación en Internet ahora que es tan fácil o a través de una inteligencia artificial como el ChatGPT o Copilot, se pueden dar cuenta del impacto, digamos, que ha tenido el precio de la acción de Ecopetrol. Pero bueno, ese es el caso, digamos, un caso pues desafortunado, pero en Colombia tenemos empresas en las que se puede invertir y cuando lo vamos a hacer, ojalá que lo hagan a través digamos, de la bolsa de valores y a través de unos comisionistas. Eso sí es necesario. Bueno, hoy en día también los muchachos a través de apps están invirtiendo también en apps internacionales y demás, pero como les digo, es para gente que le gusta el riesgo. Perfecto, Doc. Creo que ya podemos continuar con la siguiente parte de nuestra conferencia. Perfecto, entonces seguimos. Muchísimas gracias al auditorio por participar, porque eso nos corta un poquito la monotonía y nos aporta muchísimo. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a un tema que es el diseño de una vida financiera sostenible, porque supongamos que ya hicimos nuestro inventario, nuestro diagnóstico, y entonces ahora, ¿qué sigue? Entonces, sigue el diseño de una vida financiera sostenible. Eh, Nos referimos a la creación de un plan que no solamente sea funcional a corto plazo, sino que esté alineado con tus valores, tus deseos sostenibles en el tiempo. Imagínense que eso podría uno decir, bueno, pero ¿cómo así que eso aquí en finanzas y estamos como tan filosóficos? Pero definitivamente, pues eso es así, porque como somos distintos todos y como tenemos diferentes necesidades y tenemos diferentes valores, entonces eso depende mucho, el plan depende mucho de lo que, de tus valores, de tus deseos. Eso lo vamos a entender un poquito más. Este plan no tiene que ver solo con acumular riquezas. Su propósito es ayudarte a construir una vida financiera que te ofrezca libertad y tranquilidad sin sacrificar tu bienestar por la acumulación de bienes materiales, porque pues hay mucha gente y ustedes me lo confirmarán. Conocen a personas que están agobiadas, mejor dicho, no tienen ni cómo gestionar tanta cosa que tienen, no tienen tiempo ni para disfrutar del dinero que tienen. Entonces, pues tampoco se trata de eso. El primer paso en este proceso es definir tus valores. ¿Qué es lo que realmente valoras en la vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que deseas lograr con tu dinero? Esa preguntica es muy importante.
Es esencial que tu plan financiero no esté basado en estándares externos o en las expectativas de otras personas, sino en lo que realmente deseas para ti. Y aquí hago una aclaración porque lo que es importante para uno, de pronto no es importante para otras personas. De pronto, para ti que estás joven, es importante viajar, más importante viajar que, por ejemplo, que comprar un apartamento, o eso te da a ti más felicidad. O para ti es más importante invertir en educación, en un posgrado, en una maestría. Entonces, hay que tener en cuenta eso antes de hacer el plan. Si tus valores se centran en la familia, en la salud, en la educación, la libertad de viajar o cualquier otro aspecto, tu plan debe reflejar esos valores, porque no tiene sentido trabajar todo el día para acumular dinero si lo que realmente deseas es tener más tiempo con tus seres queridos o disfrutar de experiencias que realmente enriquecen tu vida. Entonces, sí ven cómo todo se va como compaginando. Entonces, debemos tener muy claro qué nos gusta, qué queremos conseguir cuando estamos buscando los ingresos. Y ahí es donde entra algo que se llama enfoque integral. O sea, asegura que el dinero sirva como una herramienta para mejorar tu vida y no como un fin en sí mismo. La sostenibilidad financiera se basa en un equilibrio. El objetivo es crear un flujo de dinero que sea estable y fiable, pero que también te ofrezca la posibilidad de disfrutar del presente. Porque aquí, en este punto, nosotros todos, yo creo, que conocemos alguna persona que trabaja de sol a sol y trabaja y nunca lo ve uno disfrutando de ese esfuerzo tan grande que está haciendo. Eso no está bien, porque es que la vida se va pasando y el presente es hoy. Y yo no me puedo solamente dedicar a trabajar y acumular porque de alguna manera yo tengo que ser precisamente integral. Es decir, hacerlo con mesura, pero al mismo tiempo, pues disfrutar de la vida. Esto significa diseñar un plan, un presupuesto que no solo contemple tus gastos actuales, sino que también te anticipe a tus necesidades futuras. La clave aquí es la moderación. Vivir por debajo de tus posibilidades, pero sin caer en el extremo de la privación. ¿A qué me refiero con esto? Entonces puede ser, y todos también conocemos gente así, gente que tiene un buen empleo o unas buenas entradas y tiene la posibilidad de vivir, por ejemplo, en un estrato 6, pero, pero cuando hablamos de moderación, pues uno puede vivir también en un estrato 4 o 5 y ahorrar. En lugar de buscar constantemente más, deberías enfocarte en lo suficiente, en lo que realmente te hace feliz y te permite vivir de acuerdo con tus valores. Y esto, a su vez, crea un espacio para que tu dinero trabaje para ti a largo plazo. Una vez que tengas claridad sobre tus valores y lo que realmente deseas, es momento de establecer los objetivos financieros claros y alcanzables. Entonces, sí, claro, uno de pronto, lo que hablábamos al principio, uno de pronto gana más, pero gasta más. Entonces, en este caso, ¿a qué los estoy invitando? A que si de pronto en este momento tiene unos buenos ingresos, hay que moderar los gastos y probablemente ahorrar para que en un futuro puedas alcanzar una vida, una libertad financiera. Esa es la invitación. Vamos a ver qué es eso de objetivos financieros claros y alcanzables. La diferencia clave aquí es que tus objetivos deben estar orientados hacia la libertad, no hacia la acumulación. Es decir, en lugar de obsesionarte con la cantidad de dinero que puedes amasar, enfócate en cómo puedes utilizar el dinero para ganar más libertad, más tiempo, más bienestar. Esto podría implicar ahorrar lo suficiente para lograr, por ejemplo, una jubilación cómoda, crear un fondo de emergencia y que te brinde seguridad, o incluso invertir en proyectos o en actividades que te permitan generar ingresos pasivos, es decir, son los ingresos que se están generando sin que yo tenga que
trabajar activamente y que eso me permita liberar y depender constantemente del trabajo activo, del que tengo que hacer, del trabajo en el cual yo pues salgo por la mañana y llego por la noche. Ese es el trabajo activo. Entonces, cuando establezcas objetivos financieros, asegúrate que sean alcanzables. Porque, por ejemplo, un objetivo tan vago como decir yo quiero ser rico o yo quiero tener mucho dinero, pues no me lleva a ningún lado porque uno necesita metas específicas. ¿Cuánto dinero debes tener ahorrado cuando llegues a los 50 años? ¿Qué porcentaje de tus ingresos quieres invertir cada mes? ¿Cómo te gustaría que fuera tu estilo de vida dentro de 5 o 10 años? Estas metas deben estar en consonancia con lo que has definido como importante en tu vida. Cuanto más alineados estén tus objetivos con tus valores, más motivación tendrás para lograrlos. Y en este punto es importante tener en cuenta la diversificación. A medida que vayas construyendo tu vida financiera sostenible, no pongas todos tus recursos en una sola fuente o inversión. Diversificar tu flujo de ingresos y tus activos es una estrategia clave para mantener una base financiera sólida y protegerte de un futuro con imprevistos. Esto significa no depender únicamente de un salario o una única fuente de ingresos, sino buscar maneras de generar ingresos de diferentes fuentes, desde ingresos pasivos hasta inversiones estratégicas. La diversificación no solo protege el bienestar financiero, sino también aumenta tus posibilidades de crecimiento. Eso sí que es importante, porque nada más triste que depender de una sola fuente de ingresos. Y eso nosotros lo vamos reconociendo con el paso de los años. Los jóvenes de hoy están muy preocupados por eso. Yo lo veo y lo siento en mis clases, en mis aulas. Yo siento que los muchachos están pensando mucho en eso y eso alienta, ¿no? Eso alienta que las personas no quieran depender solamente de un empleo que en cualquier momento se puede acabar. Por eso es que la clase media, que somos nosotros, o sea, los que estamos en esta sala, tenemos un riesgo enorme porque nosotros dependemos mucho de empleos. Tal vez por ahí la persona disciplinada que ha salido de esto y que ha puesto su emprendimiento y que cada día le va mejor, pues nos lleva una ventaja grande. Pero las personas que dependen de un solo ingreso están en un riesgo enorme y ese es el riesgo que tiene la clase media en cualquier país y por eso digamos que hay que defender a toda costa el tema de la empresa porque si las empresas se desmotivan, entonces se van acabando los empleos y ¿qué queda la clase media si casi todos dependemos de eso? Eso digamos que esa es como una preocupación constante. Bueno, además, la disciplina financiera es fundamental para mantener ese equilibrio a largo plazo. Vivir de acuerdo con un presupuesto, resistir las tentaciones del consumo innecesario y ser constante con tus ahorros e inversiones son hábitos que te permitirán crear una base sólida. La disciplina también implica la flexibilidad de adaptarte a los cambios, ya sea un aumento de ingresos, un cambio en las circunstancias personales o una oportunidad de inversión interesante. Ya lo habíamos visto, todo cambia, todo hoy está de una manera y mañana quizás de otra, y nosotros debemos tener la disciplina de la flexibilidad para podernos adaptar. Tu plan financiero debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a esos cambios, sin perder de vista el objetivo a largo plazo. Otro aspecto muy importante al diseñar una vida financiera sostenible es la planificación para el futuro. No solamente se habla de la jubilación, sino de todo lo que va más allá de tu situación inmediata. Eso incluye la planificación para imprevistos como problemas de salud, emergencias familiares o cualquier evento que pueda alertar tu estabilidad financiera. Y aquí entra en juego el concepto del fondo de emergencia, que te dará la tranquilidad
de saber que tienes recursos disponibles en caso de necesidad sin tener que recurrir al crédito o desestabilizar tu presupuesto. Es importante también reconocer que una vida financiera sostenible no se trata de tener dinero suficiente, sino de gestionar el dinero de manera inteligente y con propósito. El verdadero objetivo es encontrar el equilibrio entre ganar, ahorrar, gastar e invertir sin caer en el exceso de una de estas áreas. Por ejemplo, podrías tener un alto ingreso, pero si no ahorras e inviertes adecuadamente, tus finanzas seguirán siendo vulnerables. Si ahorras y acumulas, pero no inviertes, tu dinero estará perdiendo oportunidades. Y finalmente, recuerda que el dinero debe ser un medio y no un fin. Entonces, esto es lo referente a la creación del plan alineado con tus valores y deseos sostenibles en el tiempo, que tiene mucho de filosofía, pero que también tiene muchísimo de cierto, porque es mejor trabajar para, para alinear, para que esos ingresos estén alineados con tus propios valores y realmente estés motivado para seguir trabajando de sol a sol como nos toca a muchos. Entonces, no sé si en esta diapositiva tengan alguna pregunta para hacer. Podríamos levantar la manito. Bueno, mm, creo que no, mi doc. Creo que no hay preguntas en este bloque de la conferencia. Estaban muy atentos y estuvieron muy juiciosos. Es mucho comentario pues, de que excelente, de muy buena la información, de que muchas gracias por la conferencia de hoy, pero no hay más comentarios que excelente, que todo muy, muy bien. Les gustó mucho por lo que veo. Ay, gracias, gracias Catalina. Qué bueno esos comentarios porque realmente lo que estamos aquí hablando aporta, especialmente por lo que yo les comentaba, porque hay muchos temas para empresas, pero para personas yo pienso que es un campo bastante grande para que nosotros los financieros entremos, porque mucha gente dice, no, pues es que cuando yo necesito asesoría voy al banco, pero yo sí les tengo una noticia. El banco asesora, pero asesora a su favor. Más lo hace, como les decía, la cooperativa, porque aquí realmente estamos cooperando, estamos ayudándonos entre todos, ¿cierto? Es más fácil. Pero los bancos lo primero que piensan es en ellos. Eso sí, de eso sí no hay duda. Eso es verdad. Bueno, aquí una especie de recopilación de lo que hemos hablado. Establece metas claras, se llaman objetivos SMART, también lo trabajamos como objetivos o como metas. ¿Qué significa SMART? La S significa específicas, la M significa medibles, la A significa alcanzables, la R que sean realizables y la T se refiere al tiempo. Así es que se define bien un objetivo que sea específico, medible, alcanzable, realizable y que tenga un tiempo definido. De igual manera, las metas que nosotros vamos a definir, ojalá que estén alineadas con esa metodología SMART. Definir tus metas financieras de forma específica, medible, alcanzable, relevante y con plazos definidos es fundamental para tu éxito. Nosotros aquí sí hacemos como una aclaración en el tiempo. Nosotros cuando estamos solucionando problemas le ponemos un lapso de tiempo, o sea, qué cosas yo puedo solucionar a corto plazo, qué cosas puedo solucionar a mediano plazo y qué cosas puedo solucionar a largo plazo. Entonces, corto plazo de 1 a 3 años e inclusive yo diría que un año, o sea, el corto plazo es un año. Ejemplo, yo puedo planificar vacaciones o la compra de un nuevo teléfono o el pago inicial de un auto. Si yo estoy planificando o tengo una meta a mediano plazo, entonces hablaré más o menos de 2 a 3 años, de 2 a 3 años. A mí me parece un poquito largo los 10. Ejemplo, el pago inicial de una vivienda, la educación universitaria de tus hijos o el inicio de un negocio. Y eso sí que es importante, eso sí que es importante porque es que
Cuando yo planifico, yo pago las universidades cuando el niño, apenas nace el niño. Ahí es cuando se pagan las universidades, cuando yo puedo comprar pólizas y demás. Y si soy bien organizado, yo puedo, desde que nace el niño, pagarle su universidad y no esperar a que tenga los 17 años para saber de dónde voy a sacar el dinero para que ese muchachito pueda o esa muchachita pueda estudiar. Y el largo plazo, más de 10 años, aquí es donde yo tengo que planear, por ejemplo, cómo será mi jubilación, la compra de una segunda propiedad, la compra de un lote. Entonces, cuando yo estoy diseñando metas financieras, tengo que hacerlo dividiendo el tiempo en corto, mediano y largo plazo. Listo, por acá hay un Herramientas comentario. para una gestión efectiva. Entonces ya, señora. Por acá hay un comentario que dicen que es importante tener un ahorro y otra fuente de ingreso, no solo el empleo. Creo que es uno de los ejemplos que nos dado unos consejos. Entonces, por acá también nos dicen que sí es importante. Perfecto, sí, eso es así. O sea, la gente exitosa y lo sabemos. O sea, nosotros tenemos que reconocer lo que es así, que hay gente muy precavida, hay gente que realmente esto que estoy hablando yo lo aplica y lo aplica por intuición o porque han estudiado o porque en su familia les han enseñado. Pero así es. O sea, los precavidos son los que tienen menos problemas financieros, así es. Eh, ¿Cuáles son las herramientas para una gestión efectiva de todo esto que nosotros estamos hablando? Entonces, existen software por ejemplo, para poder tener un presupuesto. Digamos que utiliza aplicaciones y programas para automatizar el seguimiento del gasto, crear categorías y generar informes detallados. Normalmente se utiliza el Excel o el Google Sheets. Hay mucha gente que ya maneja. El Google tiene una cantidad digamos, de herramientas muy similares al Office en las cuales nosotros podemos trabajar. Ahora les muestro otras que también se pueden utilizar, pero digamos que esto es como lo más conocido. Los asesores financieros. Considere la ayuda de profesionales para decisiones complejas como inversiones, planificación de jubilación o estrategias fiscales, de temas de impuestos, porque no, en esta conferencia pues no hemos hablado mucho de eso, pero hay cantidad de cosas que se pueden hacer, digamos, para bajar legalmente el tema de los impuestos. La planificación patrimonial, gestión de inversiones y optimización fiscal. Y la educación continua, mantenerse actualizado con cursos, libros, seminarios sobre finanzas, como este que estamos haciendo aquí con el beneplácito de Coasmedas, que realmente se preocupa mucho por nuestra educación financiera. Yo he escuchado muchas, digamos, conferencias que nos ha regalado Coasmedas, que son súper interesantes y cosas que podemos nosotros poner en práctica tanto personales como empresariales, cursos online. Hay hoy en día en Internet también mucho curso que se puede tomar, libros especializados, seminarios web y talleres. Esas son como las herramientas para una gestión efectiva de nuestras finanzas. Aquí les traje pues como que de pronto le pudieran tomar como una fotico de los software que existen en este momento a nivel tecnológico para el presupuesto. Entonces, para estudiantes, para profesionales, para familiares, usuarios, entonces, que necesitan qué? Organizar básicamente, organización básica y educación financiera, reporte detallado para exportar datos, para hacer un control de presupuesto, presupuesto compartido, simplicidad de monitoreo, automatización. Entonces, ¿cuáles son esas apps que pueden recomendar? Good Budget, Money Manager, Wallet, Blue Coins, NAP, FinTonic y Bank
y BankTrack. O sea, esas son como las herramientas modernas que se están utilizando porque son capaces de hacer una cantidad de cosas, o sea, conexión bancaria, informes visuales, exportación Excel, están en español, son gratuitas. Entonces, de pronto para las personas que les gusta la tecnología, este software se puede explorar y se puede aplicar. Podemos estudiar o de pronto algún día en un nuevo seminario podríamos hacer un ejercicio con estas herramientas que son bien interesantes para aplicar. Y cuando nosotros hablamos de finanzas, tenemos que hablar de riesgos, indudablemente. Indudablemente tenemos que hablar de riesgos. Ustedes saben que todo lo que implique dinero implica riesgos por todos lados. Entonces, asegurar tu patrimonio, tu bienestar es tan importante como hacerlo crecer. Y la gestión de riesgos financieros implica anticipar y mitigar las posibles amenazas que a nosotros se nos pueden presentar a diario. Entonces, ese tema de seguros esenciales, contar con seguros de vida, de salud, de hogar y de autos, te brinda una red de seguridad ante eventos inesperados, protegiendo tus activos y a tus seres queridos. O sea, no podemos obviar ese tema de los seguros, aunque eso será motivo de otra conferencia y hay gente muy especializada en todo el tema de seguros, pero tiene que ver con esa parte financiera y nos puede afectar realmente. Entonces, si yo quiero hacer un buen plan, yo tengo que tener en cuenta esos seguros. La planificación patrimonial, un testamento o un fideicomiso garantiza que tus bienes sean distribuidos según tus deseos, evitando complicaciones futuras para tu familia. Mitigación de riesgos y identifica y prepara para riesgos financieros inesperados como la pérdida de empleo o emergencias médicas para minimizar su impacto. Fondo de emergencia. Tu fondo de emergencia actúa como la primera línea de defensa cubriendo gastos imprevistos sin necesidad de recurrir a deudas o a desinvertir. Eso es, digamos, como temas muy generales para tener en cuenta y seguramente para que Coasmedas en un futuro pues nos regale una conferencia sobre eso porque hay gente muchísimo más especializada que yo en esos temas. Bueno. Y aquí tenemos unas conclusiones y unos próximos pasos. El consejo, empodérate. El conocimiento financiero es tu mayor activo y hay que utilizarlo para tomar decisiones informadas y seguras y para utilizarlo a nuestro favor. Actúa. No pospongas tus metas financieras. Comienza hoy mismo con pequeños cambios que generan grandes impactos. Aquí les doy un consejo. Hay un libro que se llama Los hábitos atómicos, es un libro maravilloso que nos regala mucho aprendizaje sobre lo que es la disciplina y el poner en práctica todo esto que yo les estoy comentando y que nos ayuda realmente con el cumplimiento de nuestros propósitos. Los hábitos atómicos, eso es fácil, buscarlo en internet y aparece. Es un libro que todos deberíamos leer alguna vez en nuestra vida. Persiste, el camino hacia el éxito financiero es una maratón, no es un sprint. La constancia y la paciencia son tus mejores aliados. Entonces, hasta aquí esta segunda conferencia que yo espero que sea de muchísima utilidad para todos y que pongamos en práctica las cosas que seguramente no tengamos, porque no pueden ser todas, porque si estamos todos en una cooperativa financiera, con toda seguridad que aquí hay gente que sabe mucho de estos temas. Entonces, pudieron aprender de más, pues maravilloso y para que lo tengan en cuenta. No sé si haya alguna última pregunta o ya podemos terminar en este punto. Doc, por acá dicen que muchísimas gracias por la capacitación y que nos dé el dato de cómo se llama el libro que he mencionado nuevamente. Se llama Los hábitos atómicos. Los hábitos atómicos. No, que pues Hábitos que atómicos. muy buena, que gracias, feliz fin de semana, que espectacular, todo que están muy contentos. Bueno, pues aprovechando que están muy contentos,
Recordarles que el día lunes tenemos nuestra última sesión de este tema de finanzas con sentido. Entonces los esperamos el día lunes a las 6 de la tarde. Ese día vamos a tener unas sorpresas especiales para todas las personas que estén conectadas. Entonces los esperamos el día lunes y Doc, muchas gracias. Y pues nada, Doc, no sé si se quiere despedir de nuestros asociados. Claro que sí. Bueno, no agradecerles mucho la atención porque imagínense, un viernes y en estas aprendiendo de finanzas, genial. Seguramente aquí están los disciplinados, la gente que tanto admiro. Y por supuesto, en la conferencia del lunes es un poquito más técnica, pero vamos a hablar de inversiones, que es muy importante porque son preguntas que hacen mucho, en qué invertir, o sea, qué hacer. Y vamos a tratar pues de despejar también muchas preguntas y muchas dudas. Entonces, los esperamos el día lunes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por la atención y que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asociados, doctora Mahuenzi. Entonces, Paulita, nos vamos en uno, dos, tres. Mi Paula, podemos ir cerrando la sesión.